hermanos, hoy día seguimos con nuestra serie en el libro de Deuteronomio, en la segunda clase, pero ya vamos en el capítulo 4. Así que vamos a estudiar hoy día el capítulo 4, solamente este capítulo, a diferencia del anterior que fueron introducción y 3 capítulos, ¿ya? Y son hartos versículos, pero no lo vamos a poder leer completo el capítulo, pero la idea es que veamos algunos detalles interesantes que nos van a ayudar a entender un poco más el propósito del libro, cómo se conecta este libro con toda la escritura y también aplicaciones para nosotros hoy día. ¿Ya? Y lo primero comentar que, bueno, comentaba en el estudio pasado el hermano Mario, de que se divide normalmente el libro de Deuteronomio en discursos, ya en discursos de Moisés. De hecho, este libro es conocido como la segunda ley, porque vamos a encontrar que es casi una repetición de todo lo que Dios dijo en el libro de Éxodo y también muchos hechos que sucedieron en el libro de Números. Porque lo que está haciendo Moisés es, con esta nueva generación que está a punto de entrar a la tierra prometida, es recordarle la ley de Dios y entonces también recordarle, junto con los hechos que sucedieron en Números, cómo Dios fue fiel a lo que había dicho, tanto en premiar la obediencia como también en las consecuencias con respecto al pecado de Israel, para que ellos no se olviden de eso y tengan acierto poder obedecer los estatutos que Dios les estaba mandando. ¿Ya? Así que en este capítulo 4 lo que hace Moisés es cerrar este primer discurso. Y vemos en primer lugar, en los versículos del 1 al 14, una exhortación a la obediencia. De hecho, el título que probablemente tengan todas sus Biblias es Moisés exhorta a la obediencia. Y si usted lee los primeros 14 versículos, lo que va a encontrar es que los estatutos que menciona Moisés aquí, esta es la ley que fue dada por Dios a Moisés en el Éxodo. Comienza a tratar esta ley que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Sin embargo, no solamente son los 10 mandamientos, sino que nosotros vimos en nuestro estudio de Éxodo que después de los 10 mandamientos, Dios seguía instituyendo leyes y mandamientos para el pueblo de Israel. 613, ¿cierto? Entonces Moisés aquí realiza un llamado que es muy importante a no añadir ni quitar nada a la ley que Dios había escrito en el libro de Éxodo. Y esto es interesante, no sé si les suena, pero este llamado nosotros también lo encontramos en otra parte de la Escritura. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, cuando ya está terminando, en el capítulo 22, los versículos 18 al 19, que también el apóstol Juan hace un llamado a no añadir ni quitar nada de lo que está escrito en el libro de la ley, o en el libro, en este caso, nuestra Biblia. Y esto es importante porque lo que muestra Moisés es que todas estas palabras, y de hecho lo dice explícitamente en este capítulo, provienen de Dios. Son palabras con autoría divina, no es algo que a él se le ocurrió. Entonces, ningún humano tiene derecho a intervenir en estas palabras que está recordando ahora Moisés. Y para ver la seriedad de esto, Moisés le trae a la memoria lo que sucedió en Números capítulo 25. Número 25 es un hecho que ocurrió después de Balaam, si recuerdan que es un poco más conocido con respecto al profeta que se le había enviado que fuera a maldecir a Israel, ¿cierto? Pero iba en una burra y se le apareció un ángel. Bueno, el capítulo posterior, el capítulo 25, en Baal-peor, hubo idolatría de parte de Israel y murieron miles de israelitas ese día, porque se juntaron con una nación pagana y también porque hubo idolatría. Pero los que sirvieron a Dios eran los que estaban vivos ese día escuchando lo que estaba diciendo Moisés. Así que Moisés le hace un recuerdo de esto y le dice, miren, ¿cuán serio es esto de desobedecer a Dios? Ese día todos los que desobedecieron a Dios, los que se juntaron con los paganos, los que cometieron idolatría, cayeron más o menos 24.000. Sin embargo, ustedes están hoy día escuchando porque sirvieron y escucharon, obedecieron a Dios. Y en el versículo 5 refuerza la idea de que estos mandamientos son dados por Dios. Dice el versículo 5, mira, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, la cual entraréis para tomar posesión de ella. Y aquí hay 2 motivos que nos da Moisés para obedecer la ley de Dios. El primero, si uno lee los siguientes versículos, el 6 al 8, es que ninguna nación tiene un Dios cercano como Jehová. Y dicen, miren, ustedes tienen un Dios cercano que se preocupa por ustedes. Ninguna nación tiene otro Dios como el Dios al cual nosotros servimos. Por lo tanto, aquí hay un principio de sabiduría y de temor a Dios.
donde Moisés recuerda, ya estamos hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, pero nosotros también vamos a encontrar esta misma enseñanza, incluso en el Nuevo Testamento, de que la verdadera sabiduría consiste en la obediencia y en la práctica de la ley de Jehová, algo que, por ejemplo, trata extensamente el libro de Santiago. Entonces, 2 motivos para obedecer. Primero, que ninguna nación tiene un Dios cercano como Jehová, y también que ninguna otra nación tiene estatutos justos como los que ha dado Jehová. En el fondo, lo que está diciendo es, miren a Dios, miren su persona y miren lo que Él ha dicho, su palabra. No hay Dios como nuestro Dios, por lo tanto nosotros tenemos que obedecerle. Y luego los versículos del 9 al 14, Él sigue haciendo esta exhortación a la obediencia, y Moisés le hace un recuerdo ya aquí explícitamente sobre los 10 mandamientos. Moisés repite en varias ocasiones que el objetivo de este discurso es que ellos no vayan a olvidar lo que han visto, no vayan a olvidar lo que habían oído. Por el contrario, la exhortación que hace Moisés, que vamos a ver mucho en este libro, es que ellos repitan a sus hijos, a los hijos de sus hijos, estas palabras para que no se olviden. Y esto tiene mucha relevancia con incluso el objetivo del libro, porque nuevamente el libro se estaba escribiendo como una segunda ley porque nadie de los que había salido de la tierra de Egipto estaba ahora presente en estas palabras. Por lo tanto, él tiene que repetir. Y dice, miren, todos los que salieron de Egipto perecieron por desobediencia, por idolatría, entonces ustedes tienen que tomar en serio esto. Y esto que van a escuchar ahora, que la repetición de la ley, cuéntenla a sus hijos, cuéntenla a los hijos de sus hijos, para que no se olviden, porque si se olvidan van a perecer. Bueno, dije que ninguno del que salió de la tierra de Egipto había entrado a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. Así que aquí lo que hace Moisés es le hace un recuerdo de una de las partes quizás más recordadas cuando uno escucha el libro de Éxodo, que es cuando ellos estuvieron al pie del monte Horeb o en el Sinaí, donde recibieron los 10 mandamientos. Y cuando recibieron los 10 mandamientos, nuevamente Moisés hace hincapié en 2 cosas, cuando ellos recuerdan ese evento. 2 eventos sobresalen. El primero es que ellos oyeron la voz de Dios, pero no vieron a Dios. Esto es súper relevante, que ellos oyeron la voz de Dios, pero ellos no vieron a Dios. Del fuego, ellos escuchaban la voz de Dios, sin embargo no se presentó ninguna figura o algo visible con lo cual ellos pudieran recordar, así o de tal manera es Dios. Esto es muy importante para lo que viene en el libro. Y en segundo lugar, que los mandamientos fueron escritos para obedecerlo en la tierra donde ellos iban a entrar. Entonces es muy importante este discurso porque están a puertas ya de cruzar el Jordán, de ir a conquistar la tierra, entonces estos mandamientos son para que ustedes los obedezcan allá. Porque acá es donde ellos van a tener mucha intervención con pueblos paganos, mucha intervención con idolatría, con otros dioses, entonces es importante que ellos recuerden estas palabras para poder poseer la tierra. Entonces esta es la exhortación a la obediencia que hace Moisés, de los versículos 1 al 14. Luego Moisés pasa ya en la segunda parte, división de este capítulo, con respecto a un pecado en específico, que es la idolatría. Una advertencia con la idolatría en los versículos del 15 al 40. Así que Moisés va a tomar este pecado específico para poner como ejemplo esta obediencia que tenía que tener Israel. Y es interesante porque Moisés acaba de hablar de los 10 mandamientos y los primeros 2 mandamientos tienen que ver justamente con el tema de la idolatría. Y tiene que ver el primer mandamiento con no tendrás dioses ajenos delante de mí, y el segundo mandamiento que no había que hacerse otros dioses, ni imagen de otros dioses. Entonces Moisés lo que está diciendo es, miren, nosotros no vimos a Dios, sino que nosotros solamente escuchamos su palabra. Por lo tanto, no tenemos con qué comparar a Dios, con ninguna cosa que haya sido creada. Así que no hay que hacer ninguna imagen tallada ni de madera ni de piedra. No está permitido hacer representaciones del Dios invisible, porque este es el corazón mismo de la idolatría. Dios no se presentó como alguna cosa creada para que ellos pudieran tallarlo y así adorarlo, como el sol, como las estrellas, como toda la creación. Porque al adorar algo que no sea Dios, es decir, si esa imagen que se hacían era algo contrario a Dios, entonces estaban cometiendo idolatría. Lo que quiere hacer Moisés es justamente apartarlos de la idolatría. Y una de las cosas importantes que hace Moisés al recordar lo que el pueblo ha vivido es hacer notar el carácter de Dios. El carácter de Dios. Porque Dios, dice Moisés, es un Dios que ha estado cerca de su pueblo. Es un Dios que el pueblo puede conocer. Entonces, el pueblo ha conocido la fidelidad al pacto,
dándoles más de lo que merecen. Nosotros sabemos que esa es la fidelidad justamente al pacto, que Dios estableció un pacto con su pueblo. Entonces, a pesar de que su pueblo había fallado, Dios seguía siendo fiel a su pacto, y por amor al pacto, por amor a su palabra, es que Dios seguía siendo fiel y cumpliendo también con respecto a las consecuencias de la desobediencia de Israel. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios es fiel a su palabra. Y eso involucra muchas veces también ser fiel en beneficio nuestro, pero también Dios es fiel con respecto a las consecuencias, con respecto al castigo, con respecto al juicio que Dios hace a aquellos que desobedecen, a aquellos que no siguen sus mandamientos. Y nosotros leemos en el versículo 20 que Moisés compara al pueblo de Egipto con un horno de hierro. Y la idea de un horno de hierro era un horno que es equivalente a fuego muy ardiente. Lo que dice Moisés, en otras palabras, es, miren, ustedes estuvieron bajo el horno de hierro, que era Egipto, es decir, estuvieron prácticamente consumiéndose este fuego muy ardiente durante muchos años siendo esclavizados, pero de ahí Dios los sacó. Ustedes podrían haber sido consumidos en esclavitud, pero de ahí Dios los sacó. Y después Moisés usa esta misma imagen de fuego para decir, pero recuerden que Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Así que ellos podrían haber seguido consumiéndose en la esclavitud. Sin embargo, Moisés les dice, Dios también es un Dios celoso. Dios es un Dios que es fuego consumidor. Y la prueba de esto, dice Moisés, y aquí si uno lo lee podría igual sonar como un poco picado, porque Moisés dice, la prueba de esto es que ni siquiera yo voy a entrar a la tierra prometida, y por culpa de ustedes, porque ustedes me hicieron enojar ese día que yo golpeé la roca 2 veces cuando Dios me había dicho que tocara la roca para que saliera agua. Entonces Moisés dice, la prueba de esto es que ni siquiera yo iba a entrar, en el versículo 22. Por este evento que sucedió en Números 20, cuando, repito, Moisés golpeó la roca 2 veces. Sin embargo, dice Moisés, ustedes iban a entrar, ustedes van a entrar a la tierra prometida, así que guarden el pacto. Porque recuerden que las consecuencias del pecado, las consecuencias que también estaban estipuladas en el pacto de Dios, también son verdaderas. Si no, y aquí viene una advertencia, si no lo cumplen, dice Moisés, si no hacen esto, si vienen sus hijos o los hijos de sus hijos y olvidan las palabras que Dios les está diciendo hoy y caen en idolatría, si ustedes hacen imágenes de Dios, si rompen el pacto, entonces ellos perecerán. Ellos iban a ser esparcidos, dice Moisés, ellos iban a servir a otras naciones paganas. Y entonces, y aquí viene como la consecuencia directa de esto, si ustedes caen en idolatría, lo que van a hacer, van a terminar sirviendo a naciones que cometen idolatría, a naciones que tienen dioses como lo que ustedes estarían tallando, que tienen dioses que tienen que ver con lo creado. Así que terminarían sirviendo a dioses de madera y de piedra. Y con especie, ya hemos visto esto en otras partes de la Escritura, para comparar que no hay otro Dios como Dios, Moisés dice, van a terminar finalmente sirviendo a dioses que no ven, a dioses que no oyen, a dioses que no comen, a dioses que no huelen. Finalmente, a dioses que no tienen ningún sentido. No tienen los sentidos. Sin embargo, en el mismo capítulo no solamente vemos en esta advertencia de la idolatría la advertencia si es que ellos desobedecen la palabra de Dios, sino que también les da esperanza en el versículo 29. Dice que si incluso desde allí, incluso desde la desobediencia, ustedes estuvieran sirviendo, ustedes estuvieran oprimidos por otros pueblos, pero en esa situación incluso, por la consecuencia de su pecado, donde fueron esparcidos, ustedes buscan a Dios, ustedes los van a hallar. Si ustedes en esa situación que hayan caído por su propia desobediencia buscan a Dios, ustedes lo van a volver a hallar. Y dice Moisés, si estás angustiado, pero te vuelves en obediencia a Dios, lo encontrarás. Porque Dios es fuego consumidor, pero también es misericordioso. No te dejará y no se olvidará de su pacto. Las consecuencias de la desobediencia que están estipuladas en el pacto son reales, pero también las promesas a aquellos que obedecen, a aquellos que buscan a Dios. Y del versículo 32 al versículo 38 le explica por qué debemos creer en esto, o por qué el pueblo en ese entonces debía creer en esto. Nuevamente, y Moisés, miren, solamente en este capítulo da muchas razones por las cuales ellos tenían que ser fieles al pacto. Y Moisés entonces le empieza a establecer preguntas. Les pregunta si es que hay algún Dios
que haya creado todas las cosas que ellos están viendo. Les pregunta si hay alguien como Dios que se ha comunicado desde el fuego y no ha sido consumido, sin que el pueblo tampoco perezca. Les pregunta si es que hay un Dios como el verdadero Dios que haya querido escoger un pueblo, que haya querido rescatarlo por medio de señales, por medio de prodigios al pueblo escogido, por medio de obras poderosas, tal como Jehová lo hizo. ¿Hay otro Dios como este Dios?, le dice Moisés. Eso es prueba de que ellos estaban sirviendo al Dios verdadero. Habían suficientes pruebas para que ellos pudieran ver que todo lo que ellos pasaron o lo que ellos escucharon que sus padres pasaron desde la liberación de Egipto hasta el día de hoy donde estaban escuchando estas palabras, definitivamente entonces no hay Dios como nuestro Dios. Así que ustedes tienen que no olvidarse de su pacto. Solamente el Dios de Israel había hecho esas cosas y se había mostrado a ellos y les había dado su ley y les había prometido que les entregaría a sus enemigos y conquistarían la tierra de Canaán, la tierra donde ellos iban a entrar. Por lo tanto, dice Moisés en los versículos 39 al 40, reflexionen en esto, reflexionen y vean, piensen un poco y vean que realmente no hay otro Dios como nuestro Dios. Así que guarden sus mandamientos, así que vayan y sean fieles para que les vaya bien a ustedes, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Entonces, qué interesante lo que está haciendo Moisés. Yo creo que Moisés, que ha vivido todo esto, recuerden que Moisés es el único líder que ha tenido el pueblo de Israel. Como dijo Mario la semana pasada, Moisés con este libro lo está preparando para que cuando Moisés ya no esté, ellos puedan seguir siendo fieles a los mandamientos de Dios y le dicen, por favor, sean fieles. Aprendan las lecciones de lo que vivieron en el desierto. Aprendan las lecciones al ver cómo perecieron sus padres cuando ellos fueron desobedientes, pero también aprendan de que aquellos que sirvieron fielmente a Dios estaban hoy día escuchando esas palabras. Y termina el capítulo 4, en los versículos 41 al 49, con la instalación de ciudades de refugio y un preludio acerca de la ley de Dios. Así que Moisés ya termina su discurso, aquí vemos que ya no es Moisés hablando desde el versículo 41, y luego de Moisés terminar este primer discurso, organiza ciudades de refugio. Cuando vimos el libro de Números, hablaba de estas ciudades de refugio, y Dios le ordena explícitamente a Moisés, en Números capítulo 35, que cuando él vaya a cruzar el río de Jordán, él establezca ciudades de refugio. Así que Moisés está siendo obediente a esta palabra, está poniendo ejemplo en obedecer lo que Dios le había dado, y va a pasar el río Jordán, y va a establecer estas ciudades, que son ciudades de refugio, porque ahí huirían aquellos homicidas que, por ejemplo, asesinaban sin haber tenido la intención de hacerlo. De eso habla más extensamente Números 35 y también lo vamos a ver en Deuteronomio 19 también. Así que ahí se va a explicar mejor estas ciudades de refugio. Pero la idea era esta, ciudades donde aquellos que habían cometido, por ejemplo, el pecado de homicidio y no había intención o no conocían a la persona, podían huir, porque la pena de aquel que mataba, aquel que hacía correr sangre, era también su propia sangre. Así que esto expone estos versículos de la ciudad de refugio. Y en los últimos 6 versículos termina con lo que es como una introducción de una recapitulación de los mandamientos de la ley, que comienza a ser descrita en el capítulo 5, donde ya comienza Moisés en el siguiente capítulo a recordar cuáles eran los 10 mandamientos y toda la ley de Dios. Sería parte de su segundo discurso. Así que como conclusión, lo primero es resaltar el hecho de que nosotros tenemos la revelación de Dios. Nosotros leemos en el Salmo 19, aprendemos y en otras partes de la Escritura, que Dios nos ha dado su creación, donde se ha revelado. Él también nos ha dado su palabra, donde Él se ha revelado a nosotros. Por medio de su palabra, por ejemplo, en Deuteronomio 4, aprendemos que Dios es fuego consumidor, pero también es misericordioso. Pero también nos ha dado su revelación final, que es Cristo. Una de las razones por la cual Dios prohíbe al pueblo de que se hagan otra imagen de Dios es porque Dios mismo iba a enviar a Jesucristo, se iba a encarnar Dios mismo para ser imagen del Dios invisible. Nosotros leemos de eso en Colosenses. Por lo tanto, como Cristo es la imagen del Dios invisible, cualquier otra cosa que pudiera imaginar, cualquier otra cosa que pudiera tallar el pueblo de Israel iba a ser lejano a eso, iba a convertirse en idolatría. Así que Dios estaba prometiendo, de alguna manera, que Cristo iba a venir, que Él iba a enviar a su propia imagen, este Dios que ellos no habían visto,
este Dios que ellos habían solamente oído se iba a presentar, se iba a revelar, y Él es la imagen que vendría, Él vino, y nosotros también creemos que volverá. Así que nosotros tenemos la revelación de Dios, que es Cristo. Y en segundo lugar, comentar que, bueno, lo que hace aquí Moisés es advertir al pueblo de Israel que la idolatría es algo muy peligroso. Y nosotros no debemos pensar, por ejemplo, hoy día, ¿sabes que en realidad es cierto que a veces quiebro el 10º mandamiento porque a veces engaño? Es verdad que a veces puedo romper otros mandamientos cuando me enojo, Jesús habló de esto, cuando pienso, ¿cierto? Pero yo no tengo otro Dios. Yo creo en el Dios de la Biblia y yo sirvo al Dios verdadero. Sin embargo, como nosotros hemos puesto también antes, nosotros tenemos un corazón que está desviado y que suele apartarse del Dios verdadero. Como dice Calvino, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Incluso las cosas buenas que Dios ha creado, cuando nosotros las ponemos en un lugar que no le pertenecen, se convierten en idolatría. Entonces nosotros tenemos que guardar también nuestro corazón. Nuestra idolatría no es menor que la idolatría que nosotros leemos y decimos, ¿cómo el pueblo de Israel pudo caer en estas cosas? Porque nosotros también nos olvidamos de Dios o colocamos cosas en el lugar que solamente a Dios le corresponde. Y tenemos el ejemplo de Israel. Así como Moisés hacía este llamado a recordar lo que había pasado hace poco, lo que habían hecho sus padres, nosotros tenemos que tomar también el ejemplo de Israel, porque las consecuencias fueron claras. Pero también estaba la esperanza de hallar a Dios cada vez que el pueblo de Israel se volvía a Dios. Sin embargo, lo que nosotros leemos es que en esta promesa de que el pueblo fallaba pero podía volver a encontrar a Dios, era una promesa real, pero el pueblo abusó de eso. Nosotros después seguimos leyendo y nos encontramos con el libro de Josué, tenemos el libro de Jueces, donde hay un siglo que se repite cada vez más. El pueblo de Israel obedecía a Dios, Dios le enviaba un libertador, con ello iban conquistando la tierra. Sin embargo, después ellos caían en idolatría, desobedecían, Dios aparentemente los abandonaba, tenían las consecuencias de su pecado, y ellos desde ahí volvían a clamar a Dios. Ahora sí que sí iban a ser obedientes. Y volvía este siglo y volvía este siglo. Pasó con los reyes. Sin embargo, llegó el momento donde este siglo de desobedecer a Dios, de caer al ser oprimido por otros pueblos, y ellos clamar a Dios, esto se cortó. Esto se cortó. Nosotros sabemos que las 12 tribus de Israel fueron divididas en el reino del norte, en el reino del sur, y cuando vinieron los asirios a conquistar al reino del norte, ellos dijeron nuevamente, clamemos a Dios, y Él nos va a oír. Sin embargo, nosotros sabemos que el pueblo del reino del norte fue esparcido y nunca más se constituyó como un pueblo. E incluso el reino del sur también nunca más volvió a hacer lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Eso tiene su aplicación para nosotros hoy día, se extiende para la iglesia, pero sin embargo nosotros vemos la consecuencia real de un pueblo que abusó de la gracia de Dios, que constantemente desobedecía, pero confiaba en que finalmente después Dios le iba a volver a oír. Eso pasó con el pueblo de Israel. Así que nosotros tenemos que tomar este ejemplo para recordar que efectivamente Dios es celoso de su pueblo, que Dios va a sacar cualquier cosa que nos quiera alejar de Dios, porque Dios nos ha comprado, porque nosotros le pertenecemos, pero también que nosotros podemos clamar a Él y Dios va a tener de nosotros misericordia cada vez que nosotros caemos. Eso nos lleva al tercer punto de la conclusión. Queridos hermanos, Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de gracia. Así que no importa cuán profundo sea nuestro pecado o cuán grave pueda ser nuestra idolatría. Si nosotros nos arrepentimos, si nosotros confiamos en Jesús, en el pacto eterno que Él ha establecido con nosotros, Él nos recibe nuevamente. Él nos recibe nuevamente. Pero cuidado con esta gracia salvadora, porque la sobreabundante gracia de Dios no es algo para abusar, sino que es algo para apreciar. No es algo para decir, hoy día que puedo pecar conscientemente porque yo sé que mañana hay perdón, sino todo lo contrario. Debe ser un motivo para nosotros alejarnos del pecado, alejarnos de la idolatría, porque es tan grande su gracia, como lo que está recordando Moisés, miren al Dios al cual ustedes sirven. Entonces, aléjense del pecado, sean fieles, vivan en abundancia, obedeciendo a Dios. Nosotros sabemos que el spoiler que siempre hacemos es que por más que dispongamos nuestro corazón a obedecer a Dios, nosotros vamos a caer, nosotros vamos a romper el pacto.
pero esa gracia abundante en la cual nosotros podemos confiar para mirar de nuevo solamente a Jesús y saber de que vamos a ser recibidos en su gracia. Así que la obediencia no es entonces para que Él nos bendiga, para entonces ser aceptados, sino que es en agradecimiento por su gran amor que Él ya ha demostrado, muy concretamente en aquella cruz. Es en agradecimiento por su sacrificio, es en agradecimiento por su salvación. Así que Jesús cumplió perfectamente esta ley que está escribiendo Moisés y murió para ser el Salvador y capacitarnos para que entonces nosotros también podamos mirar esta ley y cumplirla. Y voy a terminar leyendo lo que dice Moisés en el versículo 29 al 31. Más y desde allí, él está hablando de este pozo que caía al pueblo de Israel cuando era desobediente. Más y desde allí, buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzare todas estas cosas, esta advertencia que estaba haciendo Moisés, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Así que, hermano, esto lógicamente nos alcanza también a nosotros. Nosotros podemos buscar a Dios y le hallaremos.